Objeto de este vídeo, que es la poda. Voy a poner como ejemplo los dos tipos de palmeras más utilizados en jardinería y en paisajismo, que son las washingtonas, que tienen hojas palmeadas en forma de abanico, y las phoenix, que tienen la hoja en forma de pluma de pájaro, en forma de peine, tienen un nervio central y luego las hojas salen hacia los lados. Os voy a hablar de poda diferenciada, porque se podan de manera totalmente distinta. Os voy a hablar de qué tipo de herramientas hay que utilizar. Hay herramientas genéricas, por ejemplo una motosierra, un serrucho, y también hay herramientas específicas para podar palmeras, como son las gumias y las márcolas. Os voy a hablar también del momento ideal de la poda y también de cada cuánto, de la periodicidad, de cada cuánto tiempo hay que podar las palmeras. Venga, vamos todos allá, seguidme. Esta planta que estáis viendo es una palmera. Esta es una poda rústica y esto es una poda ornamental. Os voy a hablar de los tipos de palmeras que hay y de los tipos de poda que se le hacen, de los diferentes tipos de poda que se le hacen. Aquí tenemos otra palmera diferente, una palmera totalmente diferente a esta que estáis viendo aquí detrás. En este caso veis que la hoja es distinta y la poda, esta es la poda silvestre, hecha sin miramiento, y esto ya es una poda ornamental. Veis que hay una gran diferencia entre ambas, ¿no? Bueno, os voy a contar cosas sobre palmeras, os voy a contar algo general sobre palmeras y también sobre la poda, que es lo más interesante de este vídeo. Mirad, las palmeras, aquí voy andando ahora en una calle donde hay una alineación de palmeras, estáis viendo, a un lado y a otro, de diferentes tipos de palmeras. Las palmeras no son árboles, aunque lo parezcan, las palmeras no son árboles, no tienen nada que ver en absoluto con los árboles. Las palmeras tienen más que ver con el césped, con la hierba del campo, que con los árboles. Las plantas fueron los primeros seres vivos que colonizaron la tierra firme. En los océanos ya existía vida, estoy hablando de hace millones de años, en los océanos ya existía vida, pero las plantas que hacían, las algas que hacían la fotosíntesis, no habían colonizado todavía la tierra porque la atmósfera era muy tóxica. Los primeros seres vivos que salieron y colonizaron la tierra fueron las plantas, por tanto hay muchísima diversidad de plantas terrestres. Vamos a centrarnos en un grupo que son las angiospermas. Las angiospermas son las plantas con flores, las plantas que conocemos actualmente con flores. Por otro lado están las gimnospermas, que son las coníferas, que son unas plantas mucho más antiguas evolutivamente, los pinos, los cedros, los abetos, ese tipo de plantas. Bueno, pues las angiospermas se dividen en dos categorías. Por un lado están las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas son las que producen, cuando la semilla germina, producen un solo brote, una pequeña hojita, un cotiledón que se llama. Mientras que las dicotiledóneas producen dos hojitas, dos cotiledones. Bien, pues las palmeras, como la hierba, son monocotiledóneas. Por eso os digo que la palmera se parece más al césped que a los árboles. Y de hecho las palmeras normalmente no ramifican, prácticamente ninguna especie de palmera ramifica como lo hacen los árboles. Es un solo tallo que crece, como un tallo de maíz. Bueno, las palmeras, hay unas 2.600 especies de palmeras diferentes del mundo, sobre todo están distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales. Pero a nivel ornamental se usan dos grupos. Por un lado están estas que estáis viendo ahora mismo a mi espalda, aquí donde señalo con el dedo. Esos son el grupo de la washingtonia. El grupo de la washingtonia se caracteriza porque tiene hojas palmeadas, hoja de palma de mano, hoja con forma de abanico. Mientras que el otro grupo es el grupo de las phoenix, las phoenix dactilíferas, que son la palmera de los dátiles, o la phoenix canariensis, de palmera canaria.
que es aquellas que estáis viendo allí. Os lo voy a enseñar allí detrás. ¿Las veis? Estas de aquí, ese tipo de palmera. Se diferencian en bastantes cosas. Por un lado se diferencian en el tipo de hoja. La Washingtonia, hay dos que son las que más se utilizan a nivel ornamental, hay bastantes, pero sobre todo la Washingtonia se usa la filífera y la robusta. Las Washingtonias robustas, estas que estáis viendo, a mi izquierda, tiene el tronco finito, la Washingtonia robusta. Robusta porque llega a alcanzar alturas enormes. Mirad, estas que están aquí a mi espalda, a ver si la enfoco, ¿veis? Ahí. Altura enorme. Y no se rompen, termina rompiéndose, como todo, termina cayendo. Pero son muy resistentes a la caída. Tienen como característica que la hoja no se desprende del tallo, no se caen y se forma como una especie de faldón que cuelga a lo largo del tronco. Por otro lado, la Phoenix, esas que os enseñaba, la datilera, la palmera canaria, se caracteriza porque las hojas sí se caen. Las hojas tienen forma de pluma de pájaro, como si fuese un peine, tiene un eje central y salen las hojitas a derecha y a izquierda. Esas hojas sí se caen de forma natural. Os voy a enseñar ahora cómo se hace la poda de una y de otra. Es muy distinto. Voy a empezar con la poda de la Phoenix dactilífera, que es esta que tengo aquí. Ahora ya le voy a dar la vuelta a la cámara y me voy a centrar en cómo se hace la poda. ¿Cómo se hace la poda? ¿Qué herramientas se utilizan? Y qué momento es el adecuado para realizar la poda de los árboles. Y con qué frecuencia, de los árboles, de las palmeras, y con qué frecuencia debe de hacerse. Venga, le voy a dar la vuelta a la cámara y ya nos centramos en la poda en sí. Por cierto, las palmeras pertenecen a un grupo que se denomina Arecácea, a una familia de plantas que se denomina Arecácea modernamente. Antiguamente se les llamaba Palmácea. Son distintas las Arecáceas de las Aráceas. Las Aráceas son plantas más bien pequeñas, plantas que ahora os voy a poner una lista de Aráceas, que se caracterizan por tener flores muy vistosas, las calas, por ejemplo, las centedechia, los lirios de agua. Bueno, como os digo, le voy a dar la vuelta a la cámara y ya os voy a explicar detalles de cómo se hace la poda. Y os voy a ir poniendo además imágenes de los tipos de herramientas, de cómo se hace físicamente, de cómo se hace en la práctica y de las herramientas que se utilizan. En principio se pueden utilizar herramientas de corte normales. De corte puede ser una motosierra, un serrucho, y también se pueden utilizar herramientas específicas de poda de palmera, como son las gumias y las márcolas. Ahora os explico y os pongo imágenes de cómo es cada una de estas herramientas. Esta palmera es una Phoenix dactilífera preciosa. La Phoenix dactilífera es la palmera que produce los dátiles comestibles, los que compramos en las tiendas. Esta palmera es trasplantada aquí. Es una de las palmeras preferidas en jardinería, por el aspecto que tiene la copa de la palmera. Estas palmeras originariamente se crían prácticamente silvestres en los principales países productores de palmeras, exportadores de palmeras, que son pues Arabia Saudí, Irán, Irak, estos países africanos, Túnez. Y esta palmera que os enseño no ha sido podada nunca. Esta palmera se le han ido cayendo las hojas solas. En estado silvestre, en estado salvaje, como han estado allí. Es diferente, de todas maneras, así es como se trasplantó en este alcorque. Y arriba ya sí tiene poda ornamental. Estáis viendo que allí se le ha hecho ya un recorte con motosierra en este caso, y arriba se le ha hecho lo que se llama la cabeza de la palmera, que no deja de ser un arreglo ornamental, porque se puede llevar ese recorte más blanquito, se puede llevar hasta las hojas verdes, pero se le hace esa cabeza.
es distinto, esta palmera es diferente. Por cierto, observad el grosor del tronco, que es uniforme desde abajo hasta aquí. ¿Veis que se estrecha? Pues el grosor de abajo era el grosor que traía de su hábitat natural. En el trasplante la planta siempre hace ciertos sentimientos hasta que se enraiza, crece, pero no crece con fuerza. Por eso se ve ese estrechamiento ahí. La planta creció, pero con menos fuerza que de la que traía. Y aquí poco a poco veis que la planta va ensanchando, porque ya va teniendo cada vez más raíces, un aparato radicular más potente, y es capaz de hacer que la palmera se desarrolle con más vigor. Os decía que es diferente esta palmera silvestre, que viene silvestre, de esta otra que es trasplantada, también viene silvestre, pero se le ha hecho un arreglo desde abajo. Os voy a explicar cómo es la cosa. Aquí tiene la hoja rugosa. Esta palmera, esta parte de aquí, tampoco se ha podado nunca. Estos son hojas que se le han caído. Estas rugosidades son las que aprovechan los lugareños para subirse a las palmeras con una cuerda solamente, subirse a las palmeras y poniendo los pies en estas rugosidades. Una cuerda que se enganchan en la cintura y le echan por detrás del tronco y la van levantando la cuerda a medida que van subiendo. Bueno, esta parte son hojas que se cayeron hasta abajo cuando estaban silvestres. Sin embargo, aquí ya sí se ha utilizado una herramienta de corte. ¿Estáis viendo? Ahí se ha utilizado una herramienta de corte para quitarle las hojas secas que tenía y que no se habían caído todavía. Estas de aquí se cayeron solas. Bueno, pues esto es un arreglo ornamental. Esto se ha hecho o con una motosierra, posiblemente con una motosierra, con una márcola o con una gumia. Os voy a ir poniendo ya en qué consiste cada una de estas herramientas y os las describo. Cuando se hace esta poda ornamental hay que tener cuidado de no... se va cortando para arriba, quitando todo esto seco, así como más feo, que yo no lo veo tan feo, lo veo precioso, pero bueno. Hay que tener cuidado con no meterse demasiado hacia adentro del tronco, para no dañarle las fibras. Las palmeras no tienen madera, las palmeras ya os he dicho que son hierbas, como el césped. Y por dentro están formadas por fibras, no por madera densa. Tanto es así que las palmeras no arden. Tú cortas la palmera, el tronco en rodajas, lo metes en un fuego y no produce llama, solamente produce humo y se consume. Aquí se le ha ido la mano un chispitín con la motosierra y estáis viendo la fibra, ¿veis? Eso es lo que tenéis que tener cuidado, porque si se remete uno demasiado cuando se poda, lo que le hace es herida, y por ahí es por donde mueren esas heridas de poda, es por donde muere algún día la palmera, porque ahí se hace una herida que termina rompiéndose y partiéndose. Cada uno de estos dibujos que estáis viendo, así, es la cicatriz de la hoja que hubo. Ya os digo que esto se hace con gumia, con márcola. Para hacerlo con gumia o con márcola hay que ser un jardinero experto, hay que ser una persona con experiencia y sabe manejar esa herramienta de corte, que corta mucho y que tener muchísimo cuidado, sobre todo porque si te sube con el lingas, con cuerda, puedes darle un corte a la cuerda y vas al suelo. Actualmente se utilizan grúas porque es lo más rápido. También se utilizan bicicletas de poda. Os pongo arriba que son las bicicletas de poda. Es un invento interesantísimo. Nos vamos al siguiente grupo de palmeras. Ya os digo que estos dos grupos, la Phoenix y la Washingtonian, son las más utilizadas en jardinería, son las más elegantes y las más decorativas. Además son muy rústicas y resisten bastante el frío. Mira, aquí viene la poda silvestre. Esta poda se ha hecho con hacha o con márcola, posiblemente con un hacha, en su país de origen, o bien en los viveros especializados que producen palmeras, que no son tantos. Esta palmera, la Washingtonia, tiene un crecimiento relativamente rápido. Mirad aquella de allí, esa tan alta que tengo enfrente, esa palmera tendrá unos 20 años y tiene una altura, pues yo calculo que unos 15 metros. Estas son de plantación más moderna, estas llevan plantadas 3 años.
Tienen un crecimiento pueden llegar a tener un crecimiento si el terreno es bueno, si la temperatura es buena, si el riego es abundante. Un crecimiento de 1 metro de tronco al año. 1 metro al año, de tronco. Mientras que la Phoenix canariensis, la Phoenix dactilífera, tiene un crecimiento mucho más lento. La Phoenix canariensis alcanza un desarrollo de 1 metro cada 10 años. Es decir, es mucho más lento el crecimiento y por tanto son mucho más caras y más difíciles de producir en vivero. He escogido esta planta porque tiene un detalle a tener en cuenta. Primero voy a explicar en qué consiste la poda. Esta poda, como veis, las hojas están formadas por fibra. Es costoso, se pueden arrancar a mano, pero cuesta trabajo. Este entramado de fibra hace que la hoja no se caiga nunca. Ya os he dicho, forma una especie de faldón que cubre todo el tronco, la hace como si fuese el tronco mucho más grueso, pero en realidad por dentro el tronco es más fino. Veis que tiene muy marcado estas líneas. A ver, ahora, muy marcadas estas líneas. Estas líneas se han hecho con un cúter, con un cuchillo muy bien afilado. Estas palmeras se cortan con cúter para hacerle esta poda ornamental, para hacerle esta poda más normal, mucho más rápida. Se usa un serrucho, por ejemplo, un hacha, pero esto se hace con cúter. Se le van dando rebanadas, se le cogen rebanadas desde atrás, se va viniendo con el cúter cortando y van cayendo las hojas. Y es bastante rápido y muy eficaz. Las palmeras, ya os digo, son muy resistentes al viento, a los temporales. Se cimbrean, se mueven, se tumban con el aire, pero no se llegan a partir. A no ser que tengan heridas en el tronco, como en este caso. Esta herida, este es el sitio por donde esta palmera morirá. Algún día, cuando sea muy alta, cuando alcance 15 o 20 metros, porque las palmeras crecen ilimitadamente, no tienen fin. Sí que es cierto que cuanto más años tienen, más lento crecen, pero no dejan de echar hojas nuevas y por tanto de crecer en altura, hasta que llega un momento que algún día se parten, sobre todo si tienen herida. Esta herida, por el ancho que tiene, estáis viendo el ancho mantenido a lo largo de todo el perímetro del tronco, está claro que se ha producido en el trasplante. Es decir, cuando la traían en un camión, la ataron con una eslinga bastante ancha, porque esto pesa un montón. Esto trae, cuando se trasplanta, traen abajo un cepellón enorme de tierra y de raíces que pesa, pues yo qué sé, toneladas. Entonces, se atan con una cincha, y se ve que en el trasplante la movieron más de la cuenta y le hicieron esa herida. A veces, cuando se trabaja con prisa, pues se cometen estos pequeños errores. Aquí no le apretó la eslinga tanto y no se ha roto esta parte de corteza. Esto hay que protegerlo para que la planta tenga un crecimiento sano. El poder ornamental de las palmeras es enorme. Fijaros en esta rotonda de una calle, el arreglo tan bonito que han hecho con 3 Phoenix dactilíferas, están perfectamente podadas, arregladas, limpias y son, como estáis viendo, normalmente decorativas. Palmeras encontramos por todos lados, pero me he parado en este lugar porque de camino os quiero mostrar algo que estáis viendo a la izquierda, que ese árbol que hay allí. Lo voy a acercar un poquito. ¿Estáis viendo? Eso es una araucaria. Las araucarias son lo que se denomina fósiles vivientes. Bueno, pues ya sabéis todo lo que es un fósil. Algo, un ser vivo, una planta, un animal que existió hace millones de años, que desapareció y que se fosilizó, es decir, se convirtió en roca sedimentaria. Bueno, pues la araucaria debieron haberse extinguido hace 300 millones de años. Existían antes de existir los dinosaurios y sin embargo se han adaptado a todos los cambios. Existen actualmente en el hemisferio sur, en América del Sur, en Argentina, en Chile, en Australia, Nueva Zelanda, de forma natural. Los dinosaurios, os digo, coexistieron con la araucaria. Tanto es así que en la película de Parque Jurásico se grabaron muchas escenas de dinosaurios que no eran reales. Sin embargo, los bosques en los que los dinosaurios hacían su vida eran bosques naturales de araucaria, porque se sabía
porque aquellos animales vivieron junto con la araucaria. Entonces, para hacer honor a la realidad y a la historia evolutiva, grabaron muchas imágenes de parques jurásicos en bosques de araucaria, bosques reales, bosques actuales de araucaria. ¿En qué momento hacemos la poda? Esto es importante. Pensad que esto no es una planta, no es un árbol normal, como estoy diciendo. Está formado, el tronco y la hoja está formado por fibras, por hilachos, muy densamente entrelazado entre ellas. Entonces, la poda hay que hacerla siempre en verano, final de primavera, verano, cuando haga calor, para que el corte se seque lo más rápidamente posible y no haya problemas de infecciones fúngicas por hongos ni de bacteriosis, por bacterias. ¿Cada cuánto se hace la poda? Bueno, pues la poda ornamental se hace a necesidad. Hay quien la hace todos los años y hay quien, bueno, pues lo deja 2, 3, 4 años, que se le acumulan mucha cantidad de hoja seca, porque la poda de palmera es cara. La poda de palmera la tiene que hacer un especialista, y si la palmera está alta, si la palmera está bajita, pues la puedes hacer tú poco a poco con un serrucho, la recortas como puedas y la vas arreglando. Pero las podas las hacen los especialistas de poda de palmera y suelen ser caras, entre otras cosas, porque se juegan la vida. Cuando uno tiene que subirse a estas palmeras que estáis viendo, a ver si lo enfoco, estas palmeras que estáis viendo hasta arriba del todo, te estás jugando la vida, aunque te subas una grúa, y sobre todo si te subes con una bicicleta o te subes con el linga. También hay otro sistema que no lo he dicho, que son los crampones. Es lo mismo que se utiliza para andar por el hielo, por la nieve, solo que los pinchos, en vez de ir para abajo, van hacia adentro y a oblicua hacia la palmera. Entonces eso se le va clavando, va subiendo, clavándole los pies al tronco de la palmera y va ascendiendo con eso, y con el linga, con una cuerda puesta por la cintura, abarcando también a la palmera. Ese sistema no se usa tanto porque suele dañar un poco el tronco de la palmera al clavarle tantas veces esos pinchos. Aquí tenéis un ejemplo de una dactilífera. Esta dactilífera nunca se le podó el tronco, ya os digo que esta viene silvestre, con las hojas, con las heridas, con las cicatrices de las hojas que se le fueron cayendo, hasta que ahí veis el estrechamiento de cuando se hizo el trasplante, y a partir de ese estrechamiento la planta ha seguido creciendo. Arriba ya sí tiene la poda ornamental hecha, con la cabeza hecha. Esta palmera, bueno, pues puede crecer perfectamente durante muchísimos años. Allí tenéis atrás, mirad qué alineación tan preciosa de Washingtonia. Esta es la Washingtonia robusta, que es muy robusta a la hora de romperse. Luego está la Washingtonia filífera, que curiosamente tiene un tronco muchísimo más grueso y un crecimiento mucho más lento. Esta palmera va a crecer sana durante muchísimos años. Por otro lado, me he puesto aquí porque quiero enseñaros esta otra. Mirad, esta es una palmera que se trasplantó, tuvo dificultades de enraizamiento y consiguió brotar con muchos problemas, pero mirad cómo tiene el tronco. Ese será el punto por el que el tronco se parta. En un temporal de viento, de lluvia, esta es una zona de costa donde los temporales en invierno son bastante frecuentes y muy intensos, pues por ahí se partirá la palmera. Mirad esta datilera, este grupo de datileras que hay aquí, estas 4. Fijaros qué bonitas que están, qué bien hecha que está la poda. Ya os digo que cada podador tiene su propio estilo a la hora de hacer la cabeza en las datileras, en la Phoenis dactilífera. Como este tipo de palmera que tiene la hoja así pinnada, es decir, que tiene un eje central y luego la hoja hacia los lados. Hay muchas otras, las palmeras son muy abundantes. Esta, pues, una palmera muy interesante es el cocotero, el Coconucifera, que es una palmera que tiene importancia económica considerable, al igual que la datilera. Hay países productores de dátiles que abastecen de dátiles a todo el mundo, sobre todo países norteafricanos, mientras que los cocoteros son más tropicales. Luego hay palmeras
también de este tipo, como la Phoenis Rebellini, que es igual que esta, pero una palmera en miniatura. Tenéis también un vídeo, tenemos por lo menos 4 vídeos de Phoenis Rebellini, de cómo son las flores macho, cómo son las flores hembra, cómo es la planta, cómo es el tronco, que tiene un tronco muy particular la Phoenis Rebellini. La palmera canaria, la palmera de Navidad, tenéis un vídeo muy bonito grabado en el Caribe mexicano sobre la palmera de Navidad, una palmera preciosa. Luego, no todas las hojas son de este tipo, como estoy diciendo, es decir, o de forma palmeada, en forma de abanico, como la Washingtonia, ni de forma pinnada, como esto. Hay palmeras que tienen hojas asombrosas. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de la palmera mariposa, que tiene una hoja muy chula. Os voy a poner una imagen aquí al lado, ¿la veis? Que es una hoja muy interesante. Llaman también la palmera bambú, porque es una palmera que curiosamente la cortas por debajo y rebrota, como el bambú. Está llamando la atención esta, que está muy bonita, está muy bien arreglada. Este tipo de cosas que os digo. Mirad qué defecto tiene aquí la palmera en el tronco. Qué estrechamiento tiene y tan peligroso. Esta palmera va a terminar cayendo encima espero que encima del suelo, porque bueno, pues está en una zona pública, una vía pública, y a veces las palmeras, eso cuando cae, eso pesa bastante y caerá en una tormenta de invierno, un temporal de invierno, de lluvia y de viento. Esa palmera se partirá por ahí. Como ya os he dicho, las palmeras tienen diferentes crecimientos en grosor y en longitud en función de los años. Hay palmeras, la Phoenis canariensis, una palmera muy potente, muy robusta, que tiene un crecimiento de 1 metro aproximadamente cada 10 años. La Washingtonia robusta, esta que tiene el tronco finito. Luego os pondré un vídeo también sobre la Washingtonia filífera, que tiene el tronco bastante más grueso. Esta tiene un crecimiento muy rápido. Si observáis en el tronco ahí arriba, veis que tiene engrosamiento y estrechamiento. Cada uno de esos engrosamientos se corresponde con el crecimiento anual. Es decir, cada año ha crecido ese trocito. Puede ser en torno a los 30-40 centímetros anuales. ¿Estáis viendo? Cada año, cuando llega su fecha, que es en verano, cuando más vigor coge la planta, cuando más crece, la planta engruesa el tronco, y cuando va terminando la fase de crecimiento lo va estrechando. Al año siguiente vuelve a hacer lo mismo y se notan los engrosamientos anuales. Algunos tienen más longitud que otros, porque hay años que la palmera ha tenido más capacidad de desarrollarse por la temperatura, por la humedad, por las condiciones ambientales en general, por ella misma, por la humedad del suelo. Entonces hay años que crece un poco más y otros años que crece menos. Eso lo vemos en esos anillos de crecimiento. Esos anillos de crecimiento solo van a ser detectables si los vamos a poder ver si la poda que tiene hecha la palmera es una poda ornamental, es decir, se va eliminando, estáis viendo, se va eliminando la hoja que se queda prendida, porque ya os dije que en la Washingtonia la hoja no se cae, se queda formando una especie de faldón hacia abajo hasta el suelo, si no se ha podado nunca desde que brotó hasta el suelo. Estáis viendo aquí donde se inició la poda, el color que tiene el tronco. De ahí para arriba es lo que se ha podado en esta ocasión, en este año. Estaba bastante sucia la palmera, de hojas secas colgando, y para abajo es la limpieza que se le hizo anteriormente en otros años. Os digo que esos anillos de crecimiento solamente los vamos a detectar si la palmera está bien podada ornamentalmente. Si la tenemos así en este estado, por ejemplo, que es una poda, como ya os dije, una poda más burda, es decir, hecha solamente con
con un hacha o una márcola. Pues en este tipo de poda no vamos a detectar esos anillos porque quedan enmascarados con todas estas hojas secas, todos estos tocones que le van quedando de la poda hecha con cualquier elemento cortante, o con una motosierra también se puede hacer. Aquí no veríamos esos anillos de crecimiento. Con esta preciosidad de palmera datilera, con su poda ornamental hecha, con su cabeza hecha tan bonita, y con esta otra, despido el vídeo de poda de palmera. Espero que os haya resultado interesante, formativo y educativo. El interés que siempre mantenemos en Flores y Besos. Si te interesa este tipo de canal con esta temática, flores, jardines, macetas, árboles, cultivos, viveros, suscribiros, darle al like y activar la campanita. Un abrazo para todos.